Verso 11, que fue el pasaje donde quedamos el domingo pasado. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En el contexto, la semana pasada estuvimos viendo, mis hermanos, que la carta comienza primero Pablo, saludando como de costumbre, y después contándole a la iglesia el agradecimiento que Pablo hacía a Dios por la obra en Tesalónica. También les contaba cómo él entre las iglesias elogiaba la conducta, la vida y el fruto de los tesalonicenses. Ahora, mis hermanos, después de esa exhortación tremenda, ¿no? Porque Pablo nos muestra que la iglesia en Tesalónica estaba en medio del sufrimiento. Y ese sufrimiento iba a traer para la iglesia una recompensa y para los impíos un castigo. Tema serio el que tratamos hace 8 días, ¿no, hermanos? Ahora, después de eso que Pablo habla, Pablo hace mención a la oración que él hace por los tesalonicenses. Eso sería el verso 11 y el verso 12. Nos habla de su oración, sobre qué asuntos Pablo ora y la finalidad de esa oración. Entonces, esa pequeña división va a ser la que nos va a servir para el tema que hoy vamos a tratar. Vamos a ver la importancia de la oración, como Pablo nos deja ejemplo aquí, sobre qué asuntos ora Pablo y cuál es el resultado o la finalidad de esa oración. Siempre, hermanos, recordemos que hay un contexto. Pablo está exhortando a esta iglesia que está en medio de sufrimientos y Pablo no está presente. Ustedes recuerdan que, como decíamos en la primera carta, Pablo predica casi un mes en esta ciudad, pero él tiene que salir. Y él sigue en su segundo viaje misionero y llega a la ciudad de Corintio. Ahí recibe el informe de Timoteo y de Silas acerca de los tesalonicenses, escribe una primera carta. Después, unos meses, al enterarse de las situaciones cómo van, Pablo vuelve a escribir esta segunda carta. Y en esa segunda carta Pablo vuelve a animar a los tesalonicenses que van bien, van creciendo, están avanzando en su vida cristiana, pero están pasando por muchas luchas. Y en ese contexto vamos a encontrarnos la oración. Entonces vamos a comenzar primero viendo el ejemplo del Pablo en su oración hacia los tesalonicenses. Dice ahí el verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Hermano, nada nos puede mostrar cuánto interés y amor tiene una persona hacia algo que la oración. Definitivamente la oración nos muestra qué amamos, qué deseamos, qué buscamos, qué nos preocupa. La oración es, hermano, la oración es un diagnóstico de quiénes somos, en un sentido. Y en este pasaje, Pablo nos muestra el profundo interés espiritual que tenía por los tesalonicenses. Recuerdan que en la carta anterior, Pablo, en algunos pasajes, él quiere mostrarles a los tesalonicenses que él no está con ellos, no es porque no quiera, no es porque no les ame, no es porque no tenga interés en su vida espiritual, sino que las circunstancias, especialmente la persecución, hizo que Pablo no pudiera estar con ellos. Sin embargo, aunque Pablo está distante geográficamente, su corazón está muy cerca de ellos. ¿Y cómo sabemos que el corazón de Pablo está muy cerca de ellos? Por sus oraciones. Porque la oración, hermanos, no tiene límites geográficos. La oración no tiene restricciones. La oración es amplia, profunda y muy útil. Y aquí vamos a ver, hermanos, que una de las cosas que nosotros debemos entender es que ningún tipo de trabajo va a tener la bendición, el respaldo y la ayuda de Dios si no estamos constantemente orando por Él. La oración es vital, indispensable, ineludible en el servicio cristiano.
Y Pablo es un gran ejemplo de eso. Pablo es un profundo teólogo, un gran misionero, un gran pastor y un gran hombre de oración. Son muchas las cartas, hermanos. Usted puede leer Colosenses, Filipenses, los Romanos. Pablo hace constantemente mención de sus oraciones. Miren lo que dice Charles Mackintosh. Él dice una frase muy importante. Lo que nos falta hoy en día es un verdadero espíritu de oración que se preocupa por todas las necesidades actuales de la iglesia y que sepa presentar esas necesidades a través de la intersección perseverante, ferviente y plena ante el trono de la gracia de Dios. Claro que necesitamos hombres que prediquen, claro que necesitamos hombres que sirvan, claro que necesitamos levantar el ministerio en medio de nosotros, pero hermanos, necesitamos también aprender a orar. Dios nos da responsabilidades y aquellos que el Señor pone a nuestro cargo, aquellos que nos pone a servir, a ministrar, a discipular, a enseñar, necesitamos aprender a orar por ellos. Y claro que eso incluye a aquellos que servimos en la iglesia, cómo debemos estar orando constantemente por la iglesia, pero cualquier tipo de trabajo cristiano que Dios le haya puesto en sus manos, acompáñelo con oración. Oración profunda, oración constante, oración ferviente. Si su responsabilidad, mi querida hermana, es discipular esos niños para Cristo, ore constantemente por ellos. Si su responsabilidad es cuidar de los jóvenes y predicar a los jóvenes de la iglesia, tenga una lista y ore por ellos. Si mi responsabilidad es servir y predicar el evangelio en la montaña o allá abajo o en el trabajo, acostumbre a unir a su servicio la oración. Muchas veces, hermano, nuestro trabajo no tiene fruto, no tiene bendición, no tiene el respaldo de Dios porque no oramos. Es interesante, hermanos, cuando uno ora por la iglesia, generalmente uno ora por los que están más débiles, como Alberto lo explicaba la vez pasada. Generalmente uno ora por los que están más desanimados o los que nos están causando problemas. Pero los tesalonicenses era una iglesia fuerte, firme, ferviente, que crecía. O sea, una iglesia muy preciosa. Cualquiera diría, no, yo oro por los corintios, ¿cierto? Pero Pablo no cesaba de orar por los tesalonicenses. Hermanos, la oración es vital. Vital en el servicio. Vital en el ministerio. Vital en el trabajo. Como decía nuestro hermano, quiera Dios despertar en medio de nosotros corazones ardientes que oran e interceden por la causa de Dios. Hermanos, de verdad, mis queridos hermanos, la reunión de oración, hermanos, es tan importante. No solo la reunión de oración, hermanos, es tan importante que dejemos de orar tanto por nosotros y comencemos a orar por la causa de Cristo. Es tan importante que las responsabilidades que Dios nos ha dado sean acompañadas, bañadas de un espíritu de oración constante. Aquí ya nomás comenzamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo oraba constantemente por las iglesias, especialmente por esta. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre. Esto no quiere decir que Pablo estaba las 24 horas orando por los tesalonicenses. Ese siempre nos habla de una constante, de algo que era parte de su vida, de algo que era regular. Y eso es lo importante en la oración, la constancia, la permanencia. Jesús nos enseñó a orar constantemente y a no desmayar. Es más, podríamos decir que la fidelidad, la firmeza de los tesalonicenses podría estar íntimamente ligada a la oración de aquellos que habían servido entre ellos.
¿Cuánto oramos por los demás? ¿Será que nosotros podemos decir esto? Oramos siempre. Siempre que yo me presento delante de Dios, siempre que estoy en su presencia, siempre tengo en mi corazón a los hermanos. Siempre tengo en mi corazón a aquellas personas que estoy visitando. Siempre tengo en mi corazón a aquellos que les estoy predicando el evangelio. Siempre tengo en mi corazón aquel trabajo que Dios me está dando a hacer. Hermanos, la obra de Dios requiere oración. Y oración constante. Así la obra de Dios sean sus hijos. Así la obra de Dios sea una iglesia grande. Así la obra de Dios incluya 30 iglesias. Sea lo que sea, depende y demanda oración de aquellos que servimos. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Ahora Pablo nos va a dar ejemplo de por qué oraba. La Biblia no solo nos muestra que Pablo oraba, la Biblia nos muestra por qué oraba. Porque hay otra cosa que también debemos aprender en la oración, y es que sí, es importante el tiempo que le dedicamos a la oración, pero nos vamos a dar cuenta que la Biblia enfatiza no solo el tiempo. Es más, podríamos decir, más que el tiempo, la calidad de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos orar 2 horas y nuestras oraciones son ser simples, superficiales, vanas, hasta carnales. Podríamos ir más allá. Podemos orar y con nuestra oración ofender a Dios. ¿No es el caso del publicano? Proverbios dice, el que no está atento a la ley de Dios, aún sus oraciones son agravios contra él, ofensas. Entonces la Biblia no solo nos enseña que debemos orar, sino la Biblia nos enseña cómo orar. ¿Por qué asuntos orar? Para que nuestra oración no solo sea constante, sino sea útil, sea eficaz. Tenga una dirección. La oración es como una flecha que nosotros debemos apuntar hacia el trono de Dios, pero con un objetivo claro. A veces hay gente que ora y no sabe qué ora, o se vuelve muy religiosa, muy superficial. Pero aquí Pablo nos muestra que sus oraciones tenían propósito. No eran generales o sin significado, sino muy específicas. Dice Pablo, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es como si Pablo le dijera a los tesalonicenses: hermanos, estoy orando por ustedes. ¿Para qué? Esto y esto. Porque a veces es interesante que diga Pablo para qué ora, ¿no? A veces uno le dice al hermano: hermano, estoy orando por ti. Amén, gracias. Pero ¿por qué estás orando? No solo es importante orar por una persona, sino la Biblia nos muestra hacia dónde deberíamos orar. Hablaba con un hermano que le pidieron en una editorial hacer un estudio acerca de las oraciones de Pablo en la Biblia. Y él me decía: hermano, es tan interesante ver a Pablo orar. Y cuando hicimos la revista de la oración de Tesoros Cristianos, hicimos un pequeño artículo de eso. Pero si hay algo que es claro en la Biblia, es que las oraciones de estos hombres eran muy específicas, muy directas. Y vamos a ver en qué la Biblia quiere que oremos, porque volvemos a lo mismo. Santiago dice: pedimos, pero no recibimos. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos mal. ¿Sí? Hay veces que pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. Entonces la Biblia no solo nos estimula a orar, sino nos muestra en qué asuntos deberíamos orar. Aquí vimos 3 asuntos, hermanos. Si usted fue detallado, mire lo que Pablo dice. Primero, que Dios tenga por dignos de su llamamiento a los tesalonicenses. Segundo,
que cumpla todo propósito de bondad. Tercero, que Dios lleve a cabo toda obra de fe en los tesalonicenses con su poder. Estas tres menciones, hermanos, de la oración de Pablo son muy importantes. John MacArthur resumiría estos tres asuntos en dignidad, cumplimiento y deber. Ahí él lo resume con palabras que usted se va a dar cuenta que son muy importantes. Pablo ora por los tesalonicenses para que sean dignos, para que cumplan sus propósitos y para que lleven a cabo sus obras de fe. Tres asuntos. Ahora, hermano, estos tres asuntos son tan importantes. Ahí yo me metí en un problema porque dije, cada uno de estos asuntos daría para un tema. Usted se da cuenta que estos asuntos los hemos hablado muchas veces. Usted se da cuenta que Pablo es muy recurrente en estos temas. Porque, hermanos, volvemos a lo mismo. No deberíamos orar por asuntos triviales. Nuestra oración se debe concentrar en asuntos muy importantes. Y estos tres asuntos que Pablo nos muestra aquí son vitales para la fe cristiana. Y yo voy a decir tres razones por las cuales Pablo ora por estos asuntos. Seguramente mientras los meditamos vamos a darnos cuenta de más. Pero principalmente Pablo ora por estos tres asuntos porque primero son asuntos muy importantes en la fe. Cada uno de ellos, hermano. Vamos a darnos la importancia de esto, tanto que Pablo ora para que los tesalonicenses cumplan esto. Segundo, porque naturalmente nuestra tendencia es ir en contraposición a esto. Por eso Pablo ora. No solo es porque es importante, sino porque Pablo conoce la disposición natural del corazón del hombre que a veces se inclina para irse hacia otros lados. Y tercero, Pablo ora porque Pablo entiende que necesitamos a Dios involucrado en estos asuntos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cada uno de ellos, que sería el tema como central de nuestro estudio hoy. El primero es que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Pablo ya había hablado de eso, ¿se acuerdan? Que Pablo decía que él esperaba que los tesalonicenses fueran dignos del reino de Dios. Pablo esperaba que los tesalonicenses en medio de sus sufrimientos fueran preparados para la gloria y fueran dignos de entrar en la gloria. Pero ahora Pablo dice que ora para que estos cristianos sean dignos de su llamamiento. ¿Qué quiere decir la palabra digno? La palabra literalmente en el griego, axios, significa algo apropiado. Que los cristianos vivan de manera apropiada a su llamamiento. Ahí es donde la palabra de MacArthur toma significado, dignidad. Que los cristianos vivan de una manera digna, de acuerdo a su fe. Claro que estos cristianos están sufriendo y Pablo ora, Señor, haz que estos hermanos sean dignos del llamado que tú les has hecho. Seguramente tiene que ver con sus sufrimientos, seguramente tienen que ver con sus desafíos, pero es algo que Pablo comúnmente usa en las Escrituras, en sus cartas. Pablo siempre está apelando a que los cristianos anden conforme a su vocación, anden conforme al reino de Dios, anden conforme a Cristo. Mire lo que dice William Hendricks. Los cristianos deben aquí y ahora conducirse en armonía con la vocación del Evangelio. Un comentarista usaba una frase que me gusta mucho, que da a entender mucho el significado de esta primera parte. Vivir a la altura de. Pablo ora para que los cristianos vivan a la altura de su llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Bueno, nuestro llamado en general es a ser como Cristo y a representar a Cristo. Entonces, la palabra digno, es interesante que Russell Shedd dice, esa palabra estaba asociada con
peso o con una medida. Tanto que él explicaba que la idea en el griego sería poner una balanza y en el lado derecho de la balanza poner a Cristo y en el otro lado poner al cristiano. De tal manera que la vida del cristiano correspondiera al peso de la vida de Cristo. O sea, Pablo está diciendo algo así: Señor, te pido que ellos anden a la altura de Cristo. Hermanos, si hay un título de títulos que una persona debería considerar con toda seriedad de tener, es el siguiente. ¿Saben cuál? Cristiano. Porque la idea de la Biblia y aún de las personas es que cuando nosotros decimos que somos cristianos, quiere decir que vivimos a la altura o en correspondencia a Cristo. Eso es muy serio, ¿no, hermanos? Porque a veces usted dice, no, yo soy cristiano. Pero la vida de Cristo está acá y la vida de nosotros está por allá abajo. Y Pablo ora, y recuerde que siempre esto está en la oración: Señor, que ellos puedan vivir a la altura del llamado que tienen como hijos de Dios. Que vivan en armonía lo que creen. Que vivan en armonía lo que predican. Que vivan en armonía lo que cantan. Que vivan en armonía lo que hacen. Eso es tan serio, hermanos. Yo pensaba una cosa, hermano. Yo me avergüenzo de algunas cosas, de otras no. Yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de la palabra. Yo no me avergüenzo de Dios, de Cristo. Al contrario, Dios, su Hijo, su palabra, su Espíritu es digno de toda gloria. Pero hay cosas de las que a veces uno sí se avergüenza. A veces yo me avergüenzo de que mi vida no esté en correspondencia a mi ministerio, por ejemplo, a lo que predico, a lo que hago. Y ahí es donde la oración de Pablo llega: Señor, que ellos puedan vivir a la altura del llamado que les has hecho. Hermano, ¿usted dice que es cristiano? Bueno, una oración muy importante que usted debe hacer constantemente por su vida, y no solo por su vida, sino por la de otros, es que ellos puedan vivir a la altura de lo que han creído. A veces este tema, hermanos, es tan tremendo que a veces uno dice, bueno, vamos a hacer algo, hermanos. Necesitamos personas que hagan esto. Lo están haciendo. Y después es: Señor, ten misericordia. Ayúdalos a vivir a la altura de su ministerio, de su llamado. A veces nuestro llamado es tan alto, hermanos, y vivimos vidas tan bajas. Hermano, ser cristiano en aquellos días tenía una connotación de sacrificio, devoción, amor, admirable. Hoy en día ser cristiano se volvió algo barato. Cualquiera es cristiano, hasta el perro de la casa es cristiano. El gato, la librería, la empresa, el alcohol, todo es cristiano hoy en día, hermano. Cuando usted va a mirar, no hay esa balanza entre lo que dice ser de Cristo y Cristo. Y debemos orar. Recuerde que todo esto está envuelto en oración. Nuestro interés no es solo que personas vengan, hermano. Nuestro interés no es solo llenar el salón. Nuestro interés no es solo ser conocidos. Nuestro interés es que las personas puedan crecer y vivir de acuerdo a Cristo. Y si no estamos alcanzando eso, estamos fracasando, hermanos. Si no estamos viendo a Cristo en los demás, estamos fracasando. ¿Saben que había un epitafio, hermanos, en aquellos días muy conocido en las tumbas de los cristianos? ¿Y saben cuál era el epitafio?
dignos de Dios. ¿Será que cuando nosotros partamos con el Señor la gente va a decir era digno de Cristo, digno del Evangelio, digno de la gloria, digno de Dios, digno de la eternidad, digno de la cruz? ¿Será que esa palabra dignos nos pertenece o nos pertenece la otra, indignos? A veces uno ha tenido que conversar con personas y decirle, hermano, usted no es digno para ese ministerio, hermano. Usted no es digno para ese trabajo, hermano. Usted no ha sido fiel, usted no ha sido constante. Usted no ha dado buen ejemplo. Usted no es digno de esa familia que Dios le ha dado. Usted no es digno de ese mensaje que predica. Eso es terrible, ¿no, hermanos? Entonces la oración de Pablo es, Señor, haznos dignos de ser llamados cristianos. No un cristiano de mentiras, no un cristiano barato, no un cristiano superficial, no un cristiano mundano, no un cristiano distraído, no un cristiano carnal. Alguien digno de ser llamado cristiano, que vive como cristiano, que anda como cristiano, que actúa como cristiano, que trabaja como cristiano, que es padre como cristiano, que vive como cristiano, que ama como cristiano, que piensa como cristiano, que sirve como cristiano, que canta como cristiano, que ora como cristiano, que trabaja como cristiano, que se sacrifica como cristiano. Que cuando partamos diga ahí en esa tumba, dignos de Dios, dignos de Cristo. Necesitamos orar, ¿cierto, hermano? Que esto se vuelve un asunto de oración. Señor, que mi vida, mi casa, mi servicio, aún la iglesia. Todas las iglesias tienen el letrero de afuera, Iglesia de Jesucristo. Pero ¿será que somos dignos de decir es que somos la iglesia de Cristo? Pablo ora por eso, hermanos. Ahora, claro que la oración no es lo único. Nosotros como iglesia debemos enseñar, instruir, corregir y exhortar para que podamos andar como es digno. Y a eso hay que añadirle oración. ¿Por qué? Porque la oración nos muestra qué asuntos son importantes. Primero. Segundo, porque la constante de nosotros es vivir en contra de esto. La constante de muchos es desacreditar el nombre de Cristo con su vida. A veces nosotros somos una mala publicidad para el Evangelio, hermanos. Como dice Pablo en Romanos, la gente a veces blasfema el nombre de Dios por nuestra causa. Si eso es ser cristiano, ¿te no has escuchado esa frase? Si eso es ser cristiano, hermanos, necesitamos orar para que la iglesia pueda ser digna de su llamamiento. Ahora, claro, en general, pero en particular piense, ¿a qué Dios lo ha llamado? Te dice, no, Dios me ha llamado a evangelizar el mundo para Cristo. Qué precioso, hermano. Viva de acuerdo a ese llamado. No, Dios me dio una familia, soy padre, soy esposo. Viva de acuerdo a ese llamado. No, Dios me ha llamado a servir a la iglesia. Viva de acuerdo a ese llamado. Es impresionante, ayer hablábamos con unos hermanos. Y es triste, porque es que la gente está mirando. Entonces comenzaron los hermanos, no, pero fulano que dice que esto y mire cómo vive, y mire cómo esto, y mire lo que publica, y mire lo que no sé qué. Y uno dice, lamentablemente, a veces nuestro llamado nos supera arrasadoramente. Entonces necesitamos orar, Señor, haznos dignos.
Haznos dignos de la gracia que hemos recibido. Haznos dignos de toda la palabra que hemos aprendido. Haznos dignos de los dones y el ministerio que nos ha dado. Señor, haznos dignos. Ese es el primer asunto. Mire cómo la Biblia nos enseña a orar, ¿no, hermanos? Entonces, cuando usted comience a orar por esos jóvenes, comience a orar por esos hijos, comience a orar por esas personas que usted está evangelizando, comience a orar por nosotros. Ore así: Señor, ayuda a los hermanos a ser dignos de la responsabilidad que tienen. Señor, ayuda a nuestros hermanos a ser dignos del trabajo que tú les has puesto. Porque a veces no somos dignos. Por eso usted está envuelto en un asunto de oración, hermanos. Segundo asunto: primero, para que Dios os tenga por dignos de su llamado. Para que cuando Dios venga diga: estos son dignos, estos son mis hijos. ¿Se acuerda cuando habló Dios en el bautismo de Jesús? Este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Que el día que el Señor Jesucristo vuelva, Él pueda decir eso de nosotros: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Uy, hermano, esas serían unas palabras muy grandes e importantes, ¿no? Segundo asunto, dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Otro asunto muy importante, hermanos. Un asunto que hemos hablado bastante. Pablo ora, primero, que anden de manera digna. Eso podría decir, tiene que ver con la vida, con el andar. Ahora Pablo nos habla de los propósitos de bondad. Que los cristianos puedan cumplir todo propósito de bondad. Me gusta la traducción que usa William Hendricks en este pasaje. Él coloca primero el poder de Dios y después los asuntos. Él dice así: y que por Él, por su poder, haga cumplir todas vuestras resoluciones motivadas por la bondad. William Hendricks traduce esa palabra propósito como resolución o motivación. La idea es la siguiente. Mire, este asunto es muy importante. No se duerman, mi hermano, no se distraiga. Pablo ora para que los tesalonicenses cumplan todas aquellas resoluciones acerca de la bondad. Alguien explica lo siguiente: Pablo está orando constantemente para que la iglesia pueda cumplir toda resolución que provenga de la buena disposición del Espíritu Santo, y que ninguna alma deje de cumplir aquello que Dios inspira. Ustedes recuerdan que aquí en una enseñanza estuvimos hablando de Jonathan Edwards. Ustedes se acuerdan que hablamos de las resoluciones de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue el mayor teólogo de Norteamérica, un hombre, un erudito, y él escribió una obra de aquellas resoluciones que Dios le había mostrado a los 17 años de edad. Y él se comprometió el resto de su vida a cumplir aquellas resoluciones. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo ora así: Señor, que aquellas resoluciones o propósitos de la bondad, quiere decir de lo bueno, de lo divino, de lo agradable, de lo santo, se cumplan en los tesalonicenses. Voy a explicar esto porque esto es muy importante, hermanos. El corazón del cristiano es un depositario, es como un baúl de los deseos del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano que constantemente está orando, el cristiano que constantemente está aprendiendo la palabra y está siendo discipulado por ella, el cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, el cristiano que Dios quebranta, el cristiano que es influenciado por otros cristianos, él va a comenzar a tener deseos buenos, deseos santos, propósitos nobles. ¿Usted como cristiano no ha sentido eso?
Por ejemplo, llegamos a la reunión y comienza la alabanza y viene la palabra, y la palabra nos habla de cualquier asunto. Por ejemplo, la oración. Y usted en su corazón siente el llamado de Dios a orar. Y usted dice: ahora en adelante, todas las mañanas me voy a levantar y antes de cualquier cosa voy a orar. Eso fue un propósito bueno. Eso es una resolución que puso el Espíritu Santo. Eso es un encargo que Dios pone en el corazón de sus hijos. ¿Y ahora qué debemos hacer? Orar para que eso se cumpla. Porque es que a veces nos volvemos: ay, yo quiero hacer esto. El Señor me mostró que debo hacer esto. Hermano Pablo, Dios me ha hablado que tengo que perdonar. Hermano Pablo, Dios me ha hablado que tengo que leer más la Biblia. Hermano Pablo, Dios me ha hablado que tengo que ser paciente. Hermano Pablo, Dios me ha hablado que tengo que evangelizar. Hermano Pablo, Dios me ha dicho que me tengo que consagrar. Hermano Pablo, Dios me ha dicho que tengo que apagar el televisor. Hermano Pablo, Dios me ha dicho que tengo que salir de las redes sociales. Ahora necesitamos orar para que se cumpla. Porque la característica general de muchos de nosotros es que tenemos buenos deseos que nunca se llevan a la práctica. Hermano, Dios me ha hablado, voy a guardar para el matrimonio. Y uno sabe que eso solo lo pone el Espíritu Santo. Naturalmente el hombre actúa de manera diferente. Pero aquí Pablo nos enseña que no es solo tener esos buenos deseos, esas buenas resoluciones. Lo importante de eso es que se cumpla. A veces somos como las personas en Nuevo Año, ¿no? Este año sí. Este año sí, hermano. Este año sí me voy a congregar juicioso, hermano. Este año sí. Nuevo año, echa la bendición. Este año sí, hermano. Este año sí voy a hacer esto. Este año va a ser el año, hermano. Y pasó el año. Y no se cumplió nada. Bueno, Pablo no quiere que los tesalonicenses estén en ese terreno. Ni Dios quiere, hermano. Ni nosotros deberíamos querer. Nosotros deberíamos procurar cumplir aquellos buenos deseos. Ve lo que dice ahí: y cumpla todo propósito de verdad. Cumpla significa que sea realizado, que se complete, que se termine o que se lleve a cabo. La Biblia dice: el perezoso, ¿usted ha leído eso en Proverbios? Que el perezoso todo anhela, todo desea. ¿Y qué? Nada alcanza. Ay, hermano, yo no quiero dormirme en las reuniones. Y llega ahí. Un buen deseo, pero no puede cumplirlo. Ay, hermano, yo quiero, no sé. Yo quiero que piensen ustedes, hermanos, qué resoluciones o qué propósito ha Dios puesto en su corazón. No, hermano, Dios me puso la convicción de criar a estos hijos en la fe, discipularlos para Cristo. Una mujer, un hombre, no, hermano, Dios me habló la importancia de amar a mi esposa y soportarla. Otro, no, hermano, este año Dios me habló del ayuno, me habló de la oración, me habló de memorizar la Biblia, me habló. ¿Qué le ha hablado Dios a usted? Yo sé que Dios no sabe. Si no le habla a usted, sí está en el lugar equivocado, hermanos. Uno sale de estas reuniones inflado. ¿Usted no ha sentido eso, hermano? Que sale: Señor, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Señor, tú me hablaste de esto. Bueno, hermanos, la Biblia no solo habla por hablarnos, o el Espíritu no solo habla por hablarnos. A veces pasan los días y se como una bomba, ¿no? Se infló y se desinfló. Hermano, y este asunto es tan importante. Yo he hablado y los hermanos me han escuchado hablar acá
una palabra que podríamos decir que es sinónimo a propósito o a resoluciones, es una palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento que a los cristianos, yo no sé de nuestra generación por qué no les gusta. Pero es una palabra que los puritanos y cristianos de literatura clásica la usaban mucho. Y la palabra es votos. Votos espirituales. Y nuestro hermano A.W. Tozer hace un libro muy bonito, muy sencillo, pero muy precioso. Yo creo que Alberto lo puso a leer en la clase de espiritualidad, que se llama 5 votos para obtener poder espiritual, de Tozer. Y Tozer dice de los votos o las resoluciones de Jonathan Edwards. Él dice lo siguiente: mi consejo en esta área es que usted realmente esté preocupado con su avance espiritual. Y si le es necesario, haga votos y empeñese en cumplirlos. Mire lo que hizo Jonathan Edwards con 17 años. Que no hacen cristianos con 17 años de vida cristiana. Jonathan Edwards decía, el Señor le habló, trata con tu orgullo. Y él escribió, me es necesario todas las veces que vea aflorar mi orgullo, tratar drásticamente con él. Cada mes volví a leer los votos y hacía una oración de arrepentimiento en los cuales había incumplido. ¿Usted escribe sus resoluciones? ¿Usted se acuerda de ellas? ¿Usted ora por ellas? ¿Usted es enfático en ellas? ¿Usted se preocupa por ellas? Bueno, su avance espiritual está ligado a eso. Cada año, decía él, hago un diagnóstico si mi vida ha avanzado en esa área. Hermanos, somos tan indisciplinados en la vida espiritual. No tenemos consagración, hermanos. Por eso no se cumplen las cosas que nos hemos propuesto. ¿Saben que la vida de un cristiano está en su consagración, en sus votos o en sus resoluciones? Yo me acordé mucho considerando este asunto. ¿Saben de quién, hermano? De Sansón. ¿Cuál era el voto de Sansón? Que él no podía cortar su cabello, ni él podía tomar vino, porque él era ¿qué? Nazareno. Sus votos eran su consagración, y su consagración era su fuerza. Era el hombre más fuerte del mundo por su consagración. Un día Dalila llega y le dice, bueno, cuéntame de dónde está tu poder. Y él comienza a jugar con ella. Ella hace todo lo que él le dice. Cuéntame dónde está tu poder. Y en lo último destapa su corazón. Mi poder está en que desde pequeño no ha pasado navaja sobre mi cabello. Él se duerme y ella dice la palabra que coge las 7 guedejas de Sansón, que nos hablan de los 7 aspectos de consagración, de sus votos. Y ella corta la consagración de Sansón. Inmediatamente ella corta la consagración de Sansón. ¿Qué pasa? Sansón pierde el poder. ¿Y saben qué más? Dios ya no está con él. ¿Cuáles son sus guedejas? No, hermano, yo cuando me convertí, Dios me habló que la oración. De ahí en adelante siempre me he mantenido todos los días orando. Bueno, esa guedeja, ese voto, esa consagración, de ahí depende su fuerza. No, hermano, yo aprendí la importancia de hacer mi devocional en la palabra diario. Toda mi vida he leído la Biblia varias veces, he pasado por el Antiguo, por el Nuevo, y diariamente mi alma se alimenta de la palabra. La guedeja de la lectura de la palabra. No, hermano, yo cuando me convertí leí ese libro de Lecciones Creyentes para Creyentes Nuevo de Watchman Nee, y él habla de la importancia de congregarse. Desde que me convertí no ha pasado una semana de mi vida que yo no me congregue, porque yo aprendí, y eso es un voto y eso es una resolución.
Esté en otro país, busco donde congregarme. Otra güedeja. Pero ¿saben qué, hermano? Si usted deja cortar las güedejas, porque el diablo viene a cortar. ¿El diablo a dónde viene? Aquello que nos une a Cristo. No, hermano, yo cuando me convertí, yo supe que Dios me llamaba a este ministerio. No ha pasado una semana de mi vida en que yo no invierta en mi ministerio. Crezco en la palabra, crezco en la predicación y trato de cumplir ese servicio a Dios. Güedeja de ministerio. Pero ¿sabe qué? Dalila va a querer quitarle el espíritu de Dalila, hermano. El mundo, el diablo y la carne va a querer atentar contra nuestra consagración. Si usted va a dedicarse a orar, ahí es donde viene Dalila. Si usted quiere consagrarse, santificarse, apartarse de ciertas cosas, ahí es donde viene Dalila. Si usted quiere leer, si usted quiere dedicarse a Cristo, ahí es donde viene Dalila. Por eso la oración de Pablo es como si dijéramos espiritualmente, aplicando lo de Sansón: Señor, líbranos de todo aquello que no permita que crezca nuestra consagración, o de todo aquello que corte nuestra consagración. Y volvemos a los ejemplos, hermano. Con el tiempo, esto es muy tremendo, hermanos. Estos días hablábamos con Diana de eso. Y eso es muy triste hablarlo con nombres. Me decía Diana, ¿se acuerda? Tremendas güedejas de ese hermano. Dios estaba con él, había poder, había unción, Dios lo usaba. Me decía mi esposa, ahora lo veo calvo. Se le cortaron las güedejas. Y uno ve eso, hermano, hombres y mujeres que hace mucho tiempo uno los veía tan ungidos, tan fuertes, tan llenos del Espíritu, tan útiles en el reino de Dios. Y después uno los ve calvos, sin consagración. Pero hay otros que también uno ve que están haciendo cosas y uno los ve sin consagración, sin resoluciones, sin convicciones, sin votos. Y ahí volvemos al caso de Sansón. Ahí somos débiles, hermanos. ¿Cuáles son sus votos de consagración? Yo un día en un campamento de jóvenes en Brasil le decía a los hermanos, vamos a hacer una cosa, hermanos. Va usted acá, vamos a acabar esta reunión, vamos a orar acá. Usted va a ir para su cuarto y usted va a escribir una lista de los votos que usted ha hecho para Dios y que ha cumplido. Y los vamos a leer acá después. ¿Cuáles son sus votos, hermano? ¿Cuáles son sus resoluciones? Hermano, es difícil de cumplir. Por eso hay que orar por eso. Es una lucha. Por eso hay que orar por eso. Es un desafío. Por eso hay que orar. Necesitamos orar para andar dignamente, pero también necesitamos orar para que esos propósitos nobles se cumplan. No seamos cristianos de sueños, sino de realidades. Segundo asunto. Ahora vamos por el tercer asunto. ¿Qué pasaje, no, hermanos? A veces uno pasa muy rápido por estos pasajes y no se da cuenta lo que está ahí. Dice ahí 1:11. Y cumpla todo propósito de bondad. Entonces, mi hermano, no se deje cortar, dirían en colombiano, las greñas de la consagración. ¿Saben qué es lo tremendo, hermanos, de la figura del cabello de Sansón? Que era una consagración visible. En esa época el hombre no tenía el cabello largo, hermanos. Es más, era vergonzoso andar con el cabello largo. Pero cuando iba un mechudo así, como esos que usted ve ahí con una rasta así larga, usted decía, ese es nazareno, apartado para Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
la consagración se ve. Cuando usted encuentra a alguien consagrado, eso se ve, hermanos. Usted dice, ese mechudo, apartado para Dios, apartada para Dios, consagrados. Pero también la consagración, cuando está ausente, se ve esa calvicie. El tercer asunto es, dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El tercer asunto tiene que ver, el primero era dignidad, el segundo era cumplir o cumplimiento. Y el tercero tiene que ver con trabajo, deber, obra. Dice ahí que Dios pueda con su poder llevarnos a cumplir toda obra de fe. Entonces, aquí Pablo como que trata tres asuntos: cómo vivimos, cómo estamos consagrados y cómo estamos trabajando. Dice ahí obras de fe. La palabra en el griego de obras, una palabra que hemos usado, que es ergon, que significa trabajo, empleo o tareas. Entonces la idea de Pablo es que Dios cumpla todo propósito de bondad y también cumpla toda obra de fe con su poder en medio de los tesalonicenses. ¿Qué significa obras de fe? El diccionario Vine da una definición, hermanos, bien exacta. Él dice así: obra de fe o toda obra de fe denota todas aquellas actividades que se emprenden por causa de Cristo. Obras que se emprenden por causa de Cristo. Es obvio, hermanos. Y es que a veces estas cosas obvias, a veces nosotros las olvidamos. La Biblia insiste con mucha firmeza que los cristianos deben ser fructíferos, trabajadores y diligentes en el reino de Dios. ¿Cierto que sí, hermanos? Por sus obras los conoceréis. Entonces Pablo ora para que estos cristianos con el poder de Dios puedan llevar a cabo aquellas obras de fe que corresponden al avance del reino de los cielos. Pablo en este asunto es muy insistente. Vamos a leer un versículo ahí en Tito 3, verso 8, para que mueva la Biblia y va a tocar prender el otro ventilador. Mira, hasta ventilador pusieron, dice que para que no se durmieran, hermanos. Ahí sí mi hermano me ayuda a prender el ventilador ahí, André. Un poquito, hay varios dormidos por ese sector. Ahí los tenemos identificados. Vamos a ir a Tito 3, verso 8. Diana me dice que por qué insisto. Le digo, pero si usted se parara aquí a mirarlos, usted no me preguntaría por qué insisto tanto en eso. Tito 3, verso 8, mi hermano. Mire lo que dice Pablo. En este asunto de las obras de fe, Pablo insistía mucho en las iglesias con esto. Dice ahí, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, insiste firmemente. Por eso a veces cuando nosotros insistimos, hermano, es un mandato bíblico. Y con firmeza, porque también es bíblico, dice. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, todos los que creen en Dios debería insistírseles. Y la Biblia insiste de que debemos tener un trabajo de tipo espiritual. El trabajo en sí no es un fin en la vida cristiana, pero sí es el resultado de una vida piadosa. Alguien decía, nunca ha existido un cristiano piadoso desocupado. Si usted es un cristiano piadoso desocupado, no es muy piadoso. Porque la piedad siempre nos lleva a la acción. La fe siempre nos lleva al trabajo. La fe verdadera se ve manifiesta por las obras. Uno a veces piensa que llegar a la vida cristiana es llegar a un lugar, así como llegó usted a la playa de vacaciones. Ahora voy a recibir bendiciones, ahora oración, escucho la alabanza linda, la palabra.
No, hermanos, la Biblia no describe la vida cristiana como un lugar de descanso, ni como un periodo de vacaciones, hermano. Para eso va a ser el cielo. Pero mientras estamos en este mundo, deberíamos trabajar por la causa de Cristo. Y lo tremendo es que a veces nosotros nos ocupamos y nos desgastamos por otras causas. Causas que no son nobles, santas, eternas, valerosas. Quemamos nuestros ojos, nuestras pestañas, nuestras espaldas, desgastamos nuestras rodillas y nuestros brazos sirviendo en cosas que quedarán en este mundo. Para los hombres o para nosotros. Pero hermanos, Pablo ora para que los cristianos en Tesalónica tengan realmente obras de fe, trabajo de fe. Como alguien decía, en la casa de Dios hay infinidad de servicios, hermanos. Nuestro Dios es tan rico que hay lugar para todo hijo de Dios en su labrado. ¿Te ha visto la parábola? Un señor mandó 7 de la mañana. ¿Quién quiere trabajar? Vengan a trabajar. A las 9 de la mañana salió el Señor y les dijo: ¿por qué están desocupados? Vayan que hay trabajo. A mediodía vuelve a salir. ¿Qué está haciendo? Hay trabajo. A las 3 de la tarde. ¿Qué está haciendo? Hay trabajo. Hermanos, ¿qué significa esa parábola? Que hay trabajo. Hay trabajo, hermanos. No, hermanos, es que yo llevo 10 años. Usted es el de las 7 de la mañana. Esperemos que esté trabajando. No, hermanos, yo llegué hace 5 años. 9 del día. No, hermanos, yo llegué hace 1 año. 3 de la tarde. Hay trabajo. No sea ocioso, no sea perezoso. Eso es un antitestimonio para la vida cristiana. Dios quiere hombres diligentes, dedicados, serviciales. Y mujeres, ¿no? ¿Cuánto trabajo hay, hermanos? La vida cristiana no es solo venir un domingo, hermanos. La inutilidad en la Biblia es juzgada seriamente, hermanos. Entonces Pablo ora, vamos terminando, mis hermanos, ahí. Dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que las obras espirituales o de carácter espiritual se necesita el poder de Dios. Para poder hacer una obra de carácter divino, oro, plata, piedras preciosas, se necesita la gracia de Dios, el poder de Dios y el respaldo de Dios. Y Pablo ora: Señor, esa obra que les encomendaste a los hermanos, bendícela, fortalécela, respáldalo, Señor. Hermano, ¿cuánto se necesita orar por esto? Yo les puedo decir, hermano, nosotros, cuando nosotros nos convertimos, si algo vimos en aquellos hermanos que estaban antes de nosotros, eran cuánto trabajaban. Yo no concibo una vida cristiana, hermano, perezosa. Yo no concibo una vida cristiana indiferente, porque eso no fue el ejemplo que nosotros aprendimos, ni lo que vemos en la palabra. Y uno se da cuenta que cuando comienza a trabajar en esto y comienza a promover esto: hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, vamos a hacer esto, hermanos, estamos orando por esto, hermanos, vamos a orar por esto. Toda obra realmente divina necesita la ayuda de Dios, hermano. Y nosotros les pedimos encarecidamente que oren también por nosotros. Hay muchas cosas que se están haciendo, hermano, que realmente requieren la gracia de Dios, el respaldo de Dios, la fuerza, el ánimo. Que Dios levante más compañeros, que Dios levante más cooperadores, que Dios nos llene de gracia, que Dios provea recursos, que Dios abra puertas, que Dios quite todos los que se oponen, todo el estorbo, todas las críticas. Porque la obra de Dios tiene todo eso, hermanos. La obra de Dios tiene enemigos, la obra de Dios tiene oposición, la obra de Dios tiene periodos de mucha controversia, la obra de Dios tiene cansancio, la obra de Dios tiene desgaste, la obra de Dios es una obra. Y no es fácil esa obra, hermanos. Por eso yo pienso que Pablo oraba: Señor, con tu poder, ayúdales a cumplir la obra de fe. ¿Cuál es su obra de fe, hermano?
Usted puede decir, no, Dios me está poniendo a hacer esto. Y es bien pequeño, no importa, hermanos. Sea fiel en lo poco. Ore por eso poco. Sea constante, sea trabajador, sea diligente. Hermano, cuando hay diligencia, santidad, consagración, devoción y compromiso con un trabajo de carácter divino, Dios lo bendice. Así sea la semilla más pequeña, hermanos, en las manos de Dios, con el poder de Dios y con la gracia de Dios puede llegar a ser una gran obra. Mire la historia de la iglesia. George Mueller, preocupado por unos huérfanos, unos pobres que no tenían que comer, hermano, construyó una cantidad de orfanatos y alimentó a miles de niños a los cuales les predicaron el evangelio. Hicieron una obra notoria para su generación. Mira a Hudson Taylor y las misiones en China. Mira a los hermanos que han servido a Dios. Nunca ha habido un hombre de Dios y una mujer de Dios realmente piadosos que no tengan obras. Las obras requieren la ayuda de Dios. Por eso necesitamos orar. A veces comenzamos a hacer cosas. Y hermanos, mire, yo les voy a explicar esto porque yo veo que a veces hay desánimo. Comenzamos algo, al comienzo hay un fulgor, todos se animan, todos están ahí y vienen los tiempos de prueba. Entonces se va uno, se va el otro, entonces se desanima, pasa esto, hay un problema, crítica. Eso es muy común, hermanos. Y en esos periodos de prueba es donde se prueban los verdaderos corazones. Hay momentos de efervescencia, yo le decía con Alberto un día. Llega gente, viene gente y todo el mundo, pero llega un tiempo después que y vienen los tiempos donde se van a probar los verdaderos corazones. Pero hay que orar para que esas obras no se mueran, para esas obras no se apaguen. Sino a veces hay cambio de ruta, vamos por acá, el Señor dice no por acá, entonces por acá. Pero lo importante es que siempre estemos sirviendo, siempre estemos ocupados, trabajando diligentemente en el reino de Dios. Y necesitamos orar. Cuando usted vea, estos hermanos están emprendiendo esto para la causa del Señor, oremos por ellos, hermanos. Estos hermanos están haciendo esta obra de fe, oremos por ellos. Estos hermanos están predicando. Hermanos, yo podría ponerle si usted no tiene por qué orar, yo le podría dar una lista de asuntos por los cuales requerimos oración constante. Entre esos las escuelas, los programas. Mire, dejamos de publicar libros ya hace un año por la oposición, por el cansancio, por el trabajo. Necesitamos reactivar la literatura. Necesitamos reactivar otras cosas. Hay tantas cosas para hacer, hermanos, que necesitamos orar. Una iglesia verdadera es comprometida con el trabajo para Dios. Amén. Y necesitamos orar, como dice así, y Dios cumpla toda obra de fe. Y termina Pablo en el 12 mostrándonos cuál es el objetivo de eso. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Pablo ora, Señor, que anden dignamente, que cumplan todo propósito y que lleven a cabo toda obra de fe para que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado en ellos. Alguien decía una frase, hermano, que cae en este versículo claramente. Alguien decía, la gloria del Maestro está en sus discípulos. La gloria de los padres está en sus hijos. Y la gloria de Cristo está en su iglesia. Mire esa frase, hermanos. Pablo dice que vivan dignamente, que cumplan todo propósito, que lleven a cabo toda obra de fe, para que tu gloria sea manifestada en ellos. Y el hermano decía, la gloria de un maestro son sus discípulos. ¿Qué dirá Cristo de nosotros como sus discípulos? ¿Será que nosotros traemos gloria al nombre del Señor, hermanos? ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos eso? Si ustedes perseveraran en mí y yo en vosotros, ustedes van a llevar fruto y mi Padre va a ser glorificado. En últimas, cuando nosotros vivimos indignamente, hermanos, cuando nosotros no cumplimos lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón
Y cuando no llevamos ninguna obra de fe a cabo, ¿saben quién es el que sale desacreditado? Cristo. ¿Nosotros quiénes somos? Pero muchas veces nosotros traemos deshonra al nombre de Cristo. O lo contrario, si vivimos, andamos y cumplimos lo que la palabra nos dice, Cristo va a ser glorificado en nosotros. Y no solo eso, dice ahí, y nosotros en Él. Mientras Él dice, estos son mis hijos. ¿Se acuerda que la vez pasada hablaban que le van a contemplar a Él en nosotros? Cuando Él dice, estos son mis hijos, y nosotros vamos a decir, este es nuestro Padre. Él se va a gloriar en nosotros y nosotros en Él. Sella Pablo su oración, dice ahí, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo esto es imposible sin la gracia de Dios, hermanos. Ahora tenemos una fuente abierta, la gracia de Dios, para poder vivir, andar y servir como es digno. Entonces recuerde la oración de Pablo, mi hermano. Una oración que debemos hacer por todos, por nosotros mismos. Señor, ayúdanos a ser dignos. Señor, ayúdanos a cumplir todo propósito de bondad. Y Señor, llévanos a cumplir a cabo toda obra de fe, no para gloria de nosotros, para que tu nombre sea glorificado en nosotros y nosotros en ti. Que Dios nos enseñe a orar, hermano, y que ponga estos asuntos en nuestro corazón. Vamos a dar gracias, mis hermanos.